que durante su permanencia en el cargo con posterioridad a él represente, asesore o auxilie a una de las partes en un asunto en el cual haya o intervenido o participado por razón del cargo. El típico caso de un perito, por ejemplo, que establece directamente un dictamen y posteriormente deja de trabajar, por ejemplo, en este caso para el organismo judicial, y luego una de las partes lo contrata para que lo asesore o para que comparezca en juicio, como que si fuera, en este caso, un perito de ellos. Y obviamente el otro va a hacer alarde del conocimiento que tuvo previo ya a ese dictamen. Entonces, si en el dictamen el otro decía que era responsable, ahora va a decir que no. Entonces ahí hay una representación ilegal. ¿Estamos hasta ahí o tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Licenciado, sí, licenciado, perdone. Ujú. ¿El prevaricato, ese delito solo lo pueden cometer los jueces o también otro tipo de personas? No, solo el juez, porque el juez dice, el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o los fundare en hechos falsos. Entonces aquí el sujeto activo está bien determinado, el juez, nada más el juez. ¿Ya? ¿Vamos? Licenciado, Gracias, gracias, licenciado. Sí, el bien Evelyn. jurídico tutelado es que ese no lo escuché al principio. El bien jurídico tutelado siempre va a ser la administración de justicia. Acuérdense que estamos dentro del apartado del título cuarto, que es los delitos de administración de justicia y la actividad judicial. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Sigamos entonces con o hay alguna duda, algún comentario de algún otro delito de alguno de los que estamos viendo ahorita. ¿No? Bien. Buenas noches, Lick. ¿Cómo está? Yo levanté Bien. mi mano, pero no lo había visto, creo. Ajá. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo Hola, está? Lick. ¿Todo bien? Todo bien, con un calor del demonio, pero todo bien. Bueno, díganme, ¿tiene algún comentario en relación a estos delitos que acabamos de ver? Sí, Lick, el artículo 464, De árbitros. prevaricato, árbitros. De árbitros. Bueno, aquí acuérdense que dentro de los litigios existen la figura del árbitro. En este caso, por ejemplo, viene Juan Carlos y dice, no, este terreno es mío, no, y yo también, no, este terreno es mío, que no sé qué, que yo lo compré antes, que esto, que lo otro. Bueno, entonces vamos a establecer a un árbitro para que ponga orden, ¿ya? Y este árbitro lo que hace es ponerse de acuerdo con Juan Carlos para que su dictamen sea favorable a él, ¿ya? Entonces el prevaricato, acuérdense que siempre sigue la línea teórica de que es un contubernio, es un acuerdo entre las partes, ¿ya? ¿Para qué? Para resolver de manera retorcida una ley, ¿ya? Entonces, en el caso de este, aplica al árbitro que tiene que establecer finalmente de quién es el terreno, si es de Juan Carlos o es mío, ¿ya? Entonces el árbitro dice, no, aquí el terreno es de Juan Carlos porque consideramos de que la ley establece de que sea en forma pacífica y él lo hizo en forma pacífica y en cambio podemos observar, por ejemplo, que la otra parte lo fue a tomar por fuerza, aunque no sea así. Entonces, obviamente que el prevaricato está a favor directamente en este caso del árbitro y de la resolución que le tiene que dar a Carlos, ¿ya? Y eso obviamente no es producto de la casualidad, es producto de un cohecho, puede ser producto de una influencia, de un tráfico de influencias, ¿ya? ¿Me explico? O sea que al final de cuentas, el prevaricato, como lo dice la doctrina, es un contubernio entre las partes, un acuerdo, ¿ya? Que se da entre una de las partes con el juez. En este caso aplica para el árbitro, ¿ya? ¿Estamos bien, Carlos? Sí, Lick, ¿este árbitro lo otorga directamente el Estado o es un particular X? No, 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 es ¿cómo se llama? El Estado. El El Estado, Estado el que lo da. sí. Gracias, Lick. Ujú. Muy bien. Denegación y retardo de justicia.
La denegación, como su nombre lo dice en términos concretos, se hace un alarde por parte del juez. Acuérdense que aquí siempre el sujeto activo va a ser el juez. El juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente. En este caso, usted está presentando una denuncia en virtud de que está siendo objeto, por ejemplo, de una extorsión. Y el juez recibe la denuncia o la rechaza. En todo caso, manifestando de que no está claro lo que pidió o simple y sencillamente dice que no es cierto, ¿ya? Que los hechos en que se están fundando no son ciertos. Y entonces, lo que en términos generales se le está haciendo es denegando. Si el juez no tiene que calificar nada, sino simplemente hay una solicitud, aceptarla y darle trámite. Que el Ministerio Público investigue y punto, ¿ya? Pero es lo que hace, lo menos que hace es darle curso, aceptarla y darle curso legal a esa solicitud. En la denegación, en el retardo de justicia. En la denegación, en este caso, el sujeto activo es el funcionario de empleado público del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de la Dirección, en este caso, de Investigación Criminal, que maliciosamente, acuérdense que el concepto de malicia viene de maldad, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos que hemos mencionado, por maldad, desvía la investigación penal. En este caso, o la acción penal de oficio para evitar vincular o desvincular al o los responsables del delito. En la clase anterior les comentaba yo del jefe de la unidad de crimen organizado que fue suspendido y llevado a proceso precisamente por este tipo de delitos. ¿Por qué razón? Porque se presentó una denuncia en donde habían matado a una persona y señalaban o sindicaban a X persona. En el transcurso de la investigación, fue encontrando de que sí habían indicios racionales para pensar que efectivamente era esta persona señalada la responsable. Y sin embargo, lo que hizo fue desviar la investigación o la acción penal para evitar vincular a esta persona y consecuentemente favorecer. Esto fue un caso de la vida real. En este caso, pues estaban involucrados como sujetos activos, responsables penalmente del delito, ¿cómo se llama? Un militar de alta jerarquía y obviamente pues este fiscal, el jefe de la Fiscalía de Crimen Organizado, desvía la investigación. ¿Para qué? Para desvincularlo de ese caso. Aparece la otra figura en el capítulo 5 del quebrantamiento de condena y evasión de presos. Aquí encontramos en el caso de la evasión es darse a la fuga, ¿va? En este caso, pero el sujeto activo ya está bien definido. Es un detenido o un condenado, ¿ya? Este se va a dar a la fuga precisamente porque existe el ánimo o la intención de hacerlo. Acuérdense que todos los delitos son dolosos y por lo tanto el detenido o el condenado se va a dar a la fuga intencionalmente, ¿ya? En el caso de la cooperación a la evasión, este refiere a un tercero, quien procurare o favoreciere la evasión de una persona detenida o condenada. En este caso, planteábamos el caso del abogado que ayuda a su cliente a fugarse de Santa Teresita, la denominada tarántula, que le llaman, que era jefa de una banda de crimen organizado dedicada al sicariato y al tumbe de drogas. Entonces a ella la aprenden y la condenan por ese delito. Pero viene el abogado
y la ayuda a escaparse a través de un vehículo en el que fue previamente arreglado con un espacio para que cupiera ella y la sacara del penal, ¿ya? Entonces ahí hay una típica cooperación a la evasión por parte de él. Y en el caso de la evasión culposa, que es lo contrario al dolo, aquí existe obviamente una negligencia, una imprudencia del funcionario o empleado público o, encargado directamente de la custodia o guarda de persona detenida. En este caso se refiere a los agentes del sistema penitenciario. Ellos son los encargados directamente de la custodia de una persona detenida o condenada, ¿ya? Y en este caso, de manera culposa, diere ocasión para que se fugue. Lo que les comentaba, llevan en el carro 30, 20, ¿cómo se llama? Privados de libertad a una audiencia y llevan apenas cuatro agentes de seguridad. Y estos los tienen que llevar a cierta determinada hora. Entonces ahí el agente termina de la audiencia y le pide favor al reo que se vaya al carrito porque él tiene que subir a otra audiencia que ya va a empezar. Y el otro pues aprovecha la ocasión y se va tranquilo al puerto de San José, se está 8 días ahí, a los 8 días se presenta otra vez, va diciendo que él pues se había ido porque encontró la oportunidad de irse y se fue. Y claro, eso es una evasión culposa de responsabilidad de la gente del sistema penitenciario. Compañerita Marbella, por favor, con ese micrófono. Bien. Hablemos de la figura del encubrimiento. Esta figura es bien interesante porque si regresamos a la parte que contempla el artículo 36 de nuestro Código Penal, si lo tienen ahí a la mano, les rogaría, específicamente en el artículo 35. Miremos el artículo 35. El capítulo 1 habla de la participación en el delito, ¿ya? De la participación en el delito. ¿Quiénes son penalmente responsables según la ley? ¿Quiénes son? Los autores y los cómplices. Los autores y los cómplices. Establece en el artículo 36 quiénes son autores y en el artículo 37 quiénes son los cómplices, ¿ya? En el caso, para diferenciar entre autor y cómplice, sabemos de que la complicidad adquiere un grado menor de participación. Un grado menor de participación, ¿ya? Que el caso de la autoría. Y como consecuencia es menor la responsabilidad. Bueno, entonces aquí vemos nosotros de que aparece hoy en día el encubrimiento como una figura autónoma en el artículo 474, ¿ya? ¿Por qué hice alusión a lo principio? Porque anteriormente se hablaba de que eran penalmente responsables los autores, los cómplices y los encubridores, ¿ya? Lo cual hoy en día no es así. Ya vimos de que solamente serán penalmente responsables los autores y los cómplices. Por lo tanto, la figura del encubrimiento dejó de estar contemplado en el artículo 35 para convertirse en una figura independiente y autónoma. Y en este caso, pues el encubrimiento entendemos de que lo comete el sujeto que no participa en la comisión de un delito ni como autor
ni como cómplice, pero sí saca provecho posteriormente de esa acción delictiva. El ejemplo típico es el sujeto que vende carros, vende radios robados, ¿ya? En todo caso, estoy hablando de los puestos del mercado de la presidenta, ahí en la zona 1. Usted le roban su radio en este ratito y usted corre para el mercado de la presidenta, seguro que ahí lo va a encontrar. El que le robó su radio a usted en su carro, corre para ir a venderlo, a sabiendas de que el que se lo va a comprar ahí le va a dar un precio irrisorio. ¿Por qué razón? Porque un radio marca Pioneer, por ejemplo, que en el mercado puede costar 1,500 y hasta 2,000 quetzales, por ejemplo, ahí se lo va a comprar él a 300 quetzales para revenderlo en 500. Entonces, el que está en el puesto del mercado de la presidenta ciertamente no participó en el delito del robo, pero sí le saca provecho posterior al comprárselo al ladrón y revenderlo. Entonces, obviamente, el encubridor saca un provecho posterior a la acción criminal del sujeto, en este caso, autor o cómplice del delito. ¿Estamos ahí? El encubridor no participa ni como autor ni como cómplice del delito de robo, pero sí saca un provecho posterior, ¿ya? Que en este caso es la ganancia ilícita que él tiene. Bueno, ahora sí, entramos de lleno al libro tercero de las faltas, que en todo caso sería prácticamente el último punto que tendríamos en nuestra agenda. Pero fíjense que me acaba de surgir una duda y me aclaran, por favor, porque me acaban de mandar un mensajito ahí donde dice: los alumnos de la sección D tenemos clase de civil. Y bueno, ¿qué pasa entonces si me habían dicho que no tenían clase ninguna de las dos secciones y que podíamos juntarlas? Entonces, en realidad, sáquenme de la duda, pues, para poder continuar. Buenas noches, doctor. Sí. Un placer. Yo creo que hubo un pequeño ahí mala información, porque los que no teníamos clases de civil somos los de la C, pero ahora los compañeros de la D creo que ellos sí reciben su clase de civil normal. Pero si los de la D lo reciben a las 5:30. Es lo que yo tengo entendido. Yo soy de la sección D. Nos toca segunda hora. Sí, a las 7 de la noche, licenciado. Sí, hoy nos toca civil a partir de las 7 a las 8. Bueno, normalmente el licenciado manda un video que nosotros tenemos que ver. Y después de ver el video nos conectamos a una reunión. Opino yo que podemos continuar pues analizando la clase y posteriormente pues cada quien ve el video, pero ya esa decisión de cada quien, la verdad. Ah, bueno. Bueno, entonces si tenemos esa facilidad, pues aprovechemos nosotros, compañeros, y continuemos con esto, que al final de cuentas prácticamente sería para nosotros casi que el último punto. Pero tampoco me gustaría hacerlo a la carrera, porque es un tema que no es igual a todo lo que hemos venido hablando. Entonces, me voy a concretar hasta las 7:30, para no dejarlos en todo caso a los otros compañeritos también de la sección D sin que puedan conectarse y finalmente irse tarde a la clase. Bueno, voy a empezar. ¿Sí? El encubrimiento impropio, ¿cómo sería entonces? El propio es que yo lo estoy haciendo. Póngale que soy un delincuente y me toca la puerta y me dice: vos, mira, es un mi amigo, póngale. Es un mi amigo y se escapó de Pavón o de X lugar. Y llega a mi casa, me toca la puerta y me dice: vos dame posada en lo que pasa la policía que anda buscándome. Yo le abro la puerta de mi casa porque aquí lo dicen en la segunda literal. Ajá.
Entonces, yo le dejo entrar y pasa la policía preguntando por mi casa y yo digo que no está, a pesar de que yo sí sé que ahí estaba, obviamente. Ese sería el propio, pero el impropio, Bueno, en el impropio dice, debiendo, por ejemplo, miremos el numeral segundo, debiendo presumir, de acuerdo con la circunstancia, la comisión del delito, realizar cualquiera de los hechos a que se refiere el artículo anterior, es decir, ocultar al delincuente, negar a la autoridad, ayudar al autor, recibir, ocultar o suprimir o utilizar. Obviamente encaja en lo que usted dice, pero si analizamos el numeral primero, dice, habitualmente albergue. Aquí tendría que ser casi que como una costumbre, sí, pues, que usted generalmente le dé cobijo a cualquiera que se fugue, ¿ya? Mire, el caso del encubrimiento impropio, por ejemplo, con el caso de la tarántula, que está a la casa de la mamá, y ahí se estuvo como 8 o 15 o un mes, creo yo, y finalmente, claro, la policía a donde iba a considerar que se podía haber fugado, ir a refugiar a la casa de la mamá, que era una de las posibilidades. Y claro, cuando hacen el allanamiento, encuentran a la tarántula en la casa de la mamá. Entonces, ahí hay un encubrimiento impropio porque la oculta, ¿ya? La protege o en cualquier forma oculta armas o efectos del delito que no tuviera conocimiento determinado del mismo, ¿ya? O sea, ella tampoco sabía que su hija se había fugado, sin embargo, pues le cae y ella la guarda en su casa, ¿va? Entonces, en este caso, es importante entender de que hay un encubrimiento impropio porque no estaban de acuerdo, ¿ya? No estaban de acuerdo, simple y sencillamente le cae. Así como el caso que plantea usted, Juan Carlos, usted está en su casa y de repente le tocan la puerta y dame chance en lo que pasa la policía, una cosa, hay un encubrimiento impropio, ¿ya? eso estaría como encubrimiento impropio, entonces. Ahora bien, ese caso que yo le planteé sería encubrimiento impropio. Ahora, y propio sería que yo hable con mi amigo y me diga, vos, mira, mañana me voy a fugar, y yo le diga, Simón, yo te llego a traer y te llevo a mi casa. Ese ya sería propio. Exactamente, ahí habría un encubrimiento, exactamente propio, ¿ya? Gracias, licenciado. Bueno, aquí dice ocultar al delincuente o facilitar su fuga, ¿ya? Entonces usted está haciendo ahí prácticamente un encubrimiento, ¿ya? De la acción criminal de él, ¿va? O sea, él es responsable penalmente del delito de evasión, ¿ya? Pero usted sería responsable del delito de encubrimiento por facilitar su fuga. Mira, llévate mi carro y andate voladito, pues va, y después lo dejas ahí perdido y voy a dar la denuncia de que me robaron el carro. Pero no fue así, usted le facilitó el carro para que se diera la fuga, ¿ya? ¿Ok? Bueno. En el caso, ¿ya no hay alguna otra duda de estos delitos para pasar de lleno a la otra instancia, compañeros? Hoy sí, claro, como el agua, muy amable. Muy bien. Hablamos del libro tercero, que es las faltas. Bueno. Aquí tenemos que hacer una acotación muy importante. Nuestro código penal establece delitos y faltas. Y parte del principio de legalidad, en el sentido que solo el Estado es el único que puede definir qué es un delito y qué es una falta. En el caso directamente de nuestra legislación, acepta el sistema bipartito porque hace la diferencia entre un delito y una falta, estableciendo para los delitos pena de prisión, para las faltas pena de arresto, ¿ya? Se establece especialmente dentro de este principio que la pena de prisión es
prácticamente ¿Por qué? la pena principal de quien comete un delito, de los que están contemplados en el libro segundo del Código Penal, de las leyes penales especiales. Compañera Ingrid. El micrófono, compañera Ingrid. Espérate. Compañerita Ingrid, por favor, si tienes abierto tu micrófono, ¿lo puedes apagar, por favor? Gracias. Gracias. Decía entonces de que parte del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque solo el Estado define qué es delito y qué es falta. ¿Y cuándo estamos ante la presencia de un delito? Pues cuando estamos dentro del concepto de los que integran la conducta típica, antijurídica y culpable, y que tiene señalada, en este caso, una pena de prisión. ¿Y qué es la pena de prisión? Pues básicamente es la real restricción de los bienes jurídicos del autor, que en este caso es su libertad, ¿ya? Y que va, en este caso, hasta los 50 años, ¿ya? Y por supuesto, estamos hablando de los delitos que aparecen en el Código Penal y los delitos que aparecen en leyes penales especiales. La ley de armas y municiones, la ley de narcoactividad, la ley forestal, por ejemplo, ¿ya? Que están catalogados como delitos, la ley de contrabando, ¿ya? La defraudación tributaria, o sea, que son delitos que no necesariamente están dentro del Código Penal, pero sí los norma una ley especial. Bueno, en el caso directamente de los delitos, principios generales, son punibles o penalmente responsables, ya lo vimos, ¿quiénes? Los autores, ¿y quién más? Los cómplices, ¿ya? En los delitos. Ahora miremos qué habla con relación a las faltas en las disposiciones generales. En la materia de faltas son aplicables las disposiciones contenidas en el libro primero de este código en lo que fuere conducente con las siguientes modificaciones, ¿ya? Por faltas solamente pueden ser sancionados los autores. Entonces, una primera diferencia entre delito y falta es que en los delitos son sancionados los autores y los cómplices. Pero decía que en nuestro medio de cultura jurídica se acepta el sistema bipartito, es decir, que el que señala y acepta la división entre delito y falta, que es lo que estamos estudiando. Porque en otras legislaciones aparece justamente lo relativo a definir delitos como las contravenciones penales señaladas con sanciones graves. Y cuando refiere a las faltas, son contravenciones penales señaladas con sanciones leves. En otras palabras, en Europa, si ustedes agarran un libro de derecho penal europeo, van a ver y se cometió una infracción a la norma penal grave. ¿A qué refiere? A lo que nosotros llamamos delito. Seguimos leyendo y cometió una infracción a la ley penal con una sanción leve. Se está refiriendo a lo que en nuestra legislación sería denominado una falta. ¿Me explico?
Es decir, que entonces aparecen en el sistema penal dos sistemas. Los que no hacen diferencia entre infracción a la ley penal, más que en cuanto a que si son graves o son leves, ¿ya? Y a los que denominan el sistema bipartito, que divide entre delitos y faltas. Delitos cuando son sancionados con pena de prisión y faltas cuando son sancionados con penas de arresto. En el caso muy especial, no puede la pena de prisión como pena principal exceder de 50 años. En las faltas no puede exceder la pena de arresto de 60 días. En algunos autores consideran de que pena de prisión y pena de arresto es lo mismo. Otros autores dicen que no. En la pena de prisión es una real restricción de la libertad del sujeto responsable de un delito que en todo caso sería, en el caso de Guatemala, con una restricción de 50 años. En el caso de la pena de arresto, esta es la gran diferencia. La pena de arresto, al no exceder de 60 días, puede, en un momento determinado, y esa es la gran diferencia, en que puede conmutarse, es decir, cambiarse, transformarse en una pena pecuniaria. Es decir, el juez impone una pena de arresto de 30 días, a razón, por ejemplo, de 100 quetzales diarios. Sería entonces una pena pecuniaria de 3,000 quetzales, ¿ya? Si usted paga en ese justo momento los 3,000 quetzales, se extingue la pena y la responsabilidad penal. ¿Ya? En el caso de los delitos, no todos los delitos son conmutables. ¿Ya? Por ejemplo, en el homicidio o un asesinato, la pena es una pena de prisión que no puede cambiarse por un pago pecuniario. Imagínense que alguien viene a matar a otro y dice, bueno, en razón de haber matado a una persona, por él, a razón de, se le imponen 30 años de prisión, a razón de 1,000 quetzales diarios. Entonces habría que hacer la multiplicación de 1,000 quetzales por los 30 años. Fuera la cantidad que fuera, se paga y saldría libre, lo cual no tendría razón de ser ni existir por parte del derecho penal, porque entonces el derecho penal dejaría de ser una norma coercitiva, ¿ya? Porque usted podría cambiarla por un pago pecuniario. Entonces hoy mató a uno, paga sus, pongámosle que fueran 50,000 quetzales, y mañana mata a otro y paga otros 50,000 y así estaría todo el tiempo que fuera. Lo cual sería contraproducente a la naturaleza jurídica del derecho penal. Por eso es que algunos consideran de que la pena de arresto es una pena más humana, porque permite que usted, en lugar de irse a prisión, pues pague y salga libre, ¿ya?
Pero por eso es que las infracciones a la ley penal son leves, ¿ya? Son leves. Luego aparece otra cuestión interesante. Algunos autores consideran de que este tipo de pena de arresto, que es conmutable, favorece solo a los que tienen dinero, más no a los pobres. Porque el que tiene dinero, que le ponga la cantidad que sea, paga y sale libre. Pero si a un pobre le ponen una pena pecuniaria inalcanzable, tendría que cumplir y básicamente eso se transformaría en una pena de prisión. Entonces dicen algunos autores, detractores de las bondades de la pena de arresto, de que solamente favorece a los ricos, más no a los pobres, ¿ya? Sin embargo, dentro de las bondades que tiene la pena de arresto es, primero, que puede ser conmutable, y la segunda es que si la persona es condenada, por ejemplo, a 30 días, ¿ya?, a razón de 1,000 quetzales, y ya lleva 10, y a los 20 días consigue el dinero, o se lo prestan, o qué sé yo, simplemente pagan por él, ya no pagaría los 30, lo pagaría solo los 20 restantes, porque los otros 10 ya los pagó estando en prisión, ¿ya? Entonces, estamos ahí. Solo son punibles las faltas consumadas. Numeral segundo. Acuérdense de que en los delitos existe el grado de tentativa. Aquí no existe el grado de tentativa. Aquí solo son punibles las faltas consumadas, ¿ya? El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas. Un sujeto que viene de la frontera de México y trae mercadería. Cualquier cantidad que sea, aquí es contrabando, ¿ya? Y defraudación aduanera. Defraudación tributaria, ¿ya? En las faltas, si alguien trae, por ejemplo, sus 2 frascos de café y le decomisan esos 2 frascos de café, por la cantidad debe ser decretada por un tribunal para que le retengan esos 2 frascos de café, ¿ya? La reincidencia en faltas no se apreciará después de transcurrido 1 año de la fecha de la sentencia anterior. Ojo, en los delitos se dice que es reincidente habitual aquel que entra hoy a prisión, mañana resuelve su situación, entre 8 días resuelve su situación jurídica y sale. Y de ahí vuelve otra vez a ser detenido, ¿ya? Entonces, y si a los 15 o 20 días sale, y al nomás salir vuelve otra vez a delinquir y vuelve a caer, se habla de que es reincidente, ¿ya? Habitual. En el caso de para aplicarle la reincidencia a una persona, deberá de transcurrirse 1 año de la fecha de la sentencia anterior por faltas, ¿ya? O sea, hoy usted viene y comete una falta, debe transcurrir 1 año de la fecha anterior para que se le vuelva a imputar, para que se le impute a usted que es reincidente en faltas, ¿ya? Quinto, pueden aplicarse a los autores de las faltas las medidas de seguridad establecidas en este código.
pero en ningún caso deberán exceder de un año. ¿Ya? Entonces aquí interesante es, ¿cuáles son esas medidas de seguridad? Artículo 88 de nuestro Código Penal. ¿Ya? Artículo 88. Al autor de una falta, si el juez establece como pena el internamiento en un establecimiento psiquiátrico, no puede exceder su permanencia por más de un año. En el caso de que fuera en un delito, acuérdense que este internamiento en establecimiento psiquiátrico no tiene límite. Es decir, que solamente será levantado en la medida en que aparezca un dictamen favorable que así lo establezca. En otras palabras, en tanto no exista ese dictamen favorable, la medida de seguridad impuesta sigue vigente. ¿Ya? Se sancionarán como falta solamente los hechos que conforme a este código no constituyan delito. Y ahí es donde empieza el capítulo segundo y los subsiguientes, es decir, las clases de faltas. En otras palabras, tendríamos la clasificación legal de las faltas. Sería en todo caso las contempladas en el artículo 481, que serían las faltas contra las personas, las establecidas en el artículo 481, 485, perdón, las faltas contra la propiedad, las establecidas en el artículo 489, que serían las faltas
Que Dios las bendiga. Feliz noche. Gracias.